Imaginen que son tan ricos que un apartamento en el centro de una gran ciudad para ustedes es apenas una pequeñez en el bolsillo. Les ofrecen otra opción, una isla privada, o incluso todo un país personal en medio del océano. Hoy hemos reunido para ustedes una selección absolutamente loca de islas privadas de multimillonarios, desde una roca comprada por menos de lo que cuesta un coche viejo, hasta resorts donde una sola noche cuesta más de $1 millón. En algún lugar, una isla fue convertida en una tecno-utopía con coaches de inteligencia artificial, en otro, en un parque mágico, y alguien simplemente quería esconderse de los paparazzi y, sin querer, construyó un paraíso para los ricos. Bienvenidos al canal Luxury Life. Vida de lujo. Isla sin nombre. ¿Por qué Paul Allen simplemente se cansó? Comencemos con uno de los gestos de generosidad más modestos. En los años 90, el cofundador de Microsoft, Paul Allen, tranquilamente va y compra una isla frente a la costa del estado de Washington por aproximadamente $8 millones. La isla se llama Allen Island y no lleva su nombre por él. Así se dio históricamente. En un mundo donde los multimillonarios ponen su nombre en todo, desde cohetes hasta rascacielos, Allen simplemente compra una isla con su mismo apellido y ni siquiera la rebautiza como marca. Nada de glamour ostentoso, campañas ruidosas de relaciones públicas ni fiestas de Hollywood. Esta es la historia de un rico introvertido que un día decidió: quiero un lugar donde nadie espere nada de mí. ¿Bonito? Sí. ¿Épico al estilo de Mr. Beast? No exactamente. Pero este es el punto de partida perfecto. Desde esta isla millón silenciosa, ahora vamos a pasar a cientos de millones y a verdaderos estados personales. Larry Ellison. Cuando toda la vida es un experimento en una isla entera. Ahora sí, el primer auténtico nivel de locura. El cofundador de Oracle, Larry Ellison, un día pensó que una villa frente al océano no le bastaba. En el año 2012 compra la sexta isla más grande de Hawái, Lanai, por aproximadamente $300 millones. Formalmente, posee el 98% de la isla. El 2% restante son casas y tierras de residentes comunes, personas a las que, por suerte, nadie piensa comprar. ¿Qué hace Ellison? No simplemente construye un hotel, literalmente reprograma toda la isla, compra hoteles, negocios e infraestructura. Invierte cientos de millones en resorts ecológicos y agricultura inteligente. Crea una empresa laboratorio para probar nuevas tecnologías de salud y nutrición. Los huéspedes del hotel Insignia viven como en una película de ciencia ficción. Ustedes pagan decenas de miles por descansar, pero junto con el champán y los rituales de spa, reciben escaneo térmico del cuerpo, sensores, seguimiento del sueño, alimentación basada en biometría y coaches de inteligencia artificial. Esto no es simplemente una isla, es un experimento privado donde un multimillonario decidió jugar a "mejoremos al ser humano", y lo hizo en todo un territorio. Si Mr. Beast tuviera un presupuesto de 300 millones para un solo video, sin duda grabaría allí un desafío. 24 horas en una isla donde la inteligencia artificial vigila incluso tu postre. La isla del director. Cómo Spielberg huyó de sus propios tiburones. Después de Tiburón, Steven Spielberg sabía del mar todo lo que puede provocar pesadillas. Pero en lugar de odiar el océano para siempre, hace un movimiento que solo una persona muy rica puede entender. Compra una isla rodeada de aguas llenas de tiburones. La lógica es simple. Si filmaste una de las películas más aterradoras sobre el mar, tienes que descansar allí donde el miedo está bajo control. Su isla no es un parque de atracciones para turistas, sino un silencioso búnker familiar de lujo. Acceso cerrado, playas propias, seguridad, desconexión total de Hollywood. Y este es un buen contraste. Algunos multimillonarios compran una isla para construir un espectáculo para todo el mundo, y otros, para que al menos en un pedacito del planeta nadie grite: ¡acción! El archipiélago mágico de David Copperfield. Una búsqueda por $57,000 la noche. Pasamos ahora a un lugar donde la isla ya no es simplemente lujo, sino una atracción del nivel dinero contra realidad. En los años 2000, el legendario ilusionista David Copperfield hace exactamente lo que se espera de un hombre que pasó toda su vida haciendo desaparecer estatuas. Compra de golpe 11 islas en las Bahamas por aproximadamente $50 millones. La principal de ellas, Musha Kai,
La convierte en un resort mágico privado, cine directamente en la playa, decorados de un antiguo pueblo pirata, guionistas y actores personales. El formato más delirante son las aventuras de juego hechas a su medida. Por una suma de alrededor de $57,000 por noche, ustedes reciben no simplemente una villa, sino una auténtica película donde ustedes son el protagonista. Pistas, tesoros, actores, leyendas de la isla, todo lo necesario para que olviden que en realidad solo están descansando. Es la isla soñada de un hombre que pasó toda su vida vendiendo milagros, y en vez de construir otro parque de atracciones para millones, hizo un gran juego para unos pocos que pueden permitírselo. Hippie. En el fin del mundo, la isla más extraña de John Lennon. Ahora vamos hacia una de las islas antilujo más extrañas de esta selección. En el año 1967, John Lennon compra una diminuta isla frente a las costas de Irlanda por apenas un par de miles de dólares. La superficie es de aproximadamente 19 acres, no hay infraestructura, sopla un viento frío y la temperatura rara vez supera los 15 grados incluso en verano. La idea era romántica, escapar de la prensa, crear una comuna de paz y música, donde la gente cultivara verduras, meditara y escuchara canciones. A la isla llevaron a unas 2 decenas de hippies. Durante 2 años vivieron en tiendas de campaña, criaron a sus hijos e intentaron dedicarse a la agricultura, en condiciones donde el clima parecía estar diciendo todo el tiempo: chicos, yo estoy con ustedes, pero no aquí. El final resultó simbólico. La tienda principal almacén se incendió y la comuna se dispersó en silencio. Después de la muerte de Lennon, su viuda vendió la isla por un precio ya muchas veces mayor, pero aún así, nunca la convirtió en un rincón paradisíaco. Este es un ejemplo de que un hombre y el dinero por sí solos no son suficientes. Si compran una isla donde siempre hace frío y no hay ni agua ni árboles, incluso los millones no siempre la convierten en las Maldivas. Reinicio. De islas muy escandalosas. Hay islas de las que el mundo se enteró por las razones más oscuras. Un inversor multimillonario compró de golpe 2 islas en las Islas Vírgenes de Estados Unidos, precisamente aquellas que antes pertenecían a un hombre cuyo nombre se convirtió en sinónimo de un sonado escándalo criminal. El precio del acuerdo fue de decenas de millones de dólares, pero aquí lo importante no son las cifras, sino el riesgo reputacional. El nuevo propietario decidió jugar a largo plazo, repintar la historia, convertir estos lugares en un resort legal, transparente y lujoso, construir hoteles, playas, villas, invertir en la economía local y en puestos de trabajo. Desde el punto de vista empresarial, es una apuesta del nivel. Creo que con el tiempo incluso la reputación más pesada puede reescribirse si haces suficiente bien. Pero este es uno de los pocos ejemplos donde una isla privada no es simplemente un juguete, sino un proyecto complejo, moral y de imagen. Fiji para un introvertido. Cómo crear tu propio mundo y llevar allí a tus invitados. Un multimillonario austríaco, cofundador de la mayor marca energética, a comienzos de los años 2000, también quiso esconderse del mundo. ¿La solución? Comprar una isla en Fiji por aproximadamente $40 millones. Al principio la idea era lo más simple posible. Un rincón privado del planeta al que puedes volar cuando el ruido de tus propios éxitos se vuelve demasiado fuerte. Pero la soledad aburre incluso a quienes tienen su propio paraíso tropical. Y la isla poco a poco se transforma en un resort ultra exclusivo. Granjas y productos propios, campo de golf, club ecuestre, submarino privado, pista de aterrizaje para aviones personales. A los huéspedes les toca un nivel de servicio delirante y el propietario, durante los últimos años de su vida, simplemente observaba su mundo ideal, donde todo, desde el cóctel hasta el atardecer, funciona tal como él lo imaginó. Esta es una historia no sobre lujo ostentoso, sino sobre control. No puedes cambiar el mundo entero, pero sí puedes comprar un pedazo de tierra y hacer de él exactamente la realidad que quieres ver. Isla Reserva de Ted Turner. Cuando las noticias hacen ruido y las gaviotas no. El fundador de un gran canal de noticias, Ted Turner, a finales de los años 70, compra una isla frente a la costa de Carolina del Sur. La paradoja está en que un hombre que creó un flujo de noticias, las 24 horas para todo el planeta,
elige para sí un lugar donde no hay cámaras ni estudios, solo bosque, playa y raras tortugas marinas. En la isla hay una sola casa, senderos naturales y una estricta protección del ecosistema. Parte del territorio está completamente cerrada a la construcción para preservar la población de tortugas. Incluso los magnates mediáticos más ruidosos a veces se compran no lujo, sino el derecho al silencio. La isla donde una noche cuesta $1.300.000. Ahora imaginemos por un minuto el formato de un desafío al estilo Mr. Beast. Si sobrevives hasta mañana en esta isla, te ahorraremos $1.300.000. Eso es exactamente lo que puede costar una sola noche si alquilan por completo una de las islas resort más cerradas de las Maldivas, creada por un multimillonario checo. Él ni siquiera era hotelero, simplemente llegó de vacaciones, se enamoró del lugar y compró su pedazo de paraíso por aproximadamente $200 millones para construir la isla resort perfecta. Varios restaurantes con una colección de vinos del nivel de las mejores bodegas de Asia, academia de golf de campeones famosos, instalaciones deportivas, su propio parque de juguetes, para deportes acuáticos, villas donde cada piscina y cada vista al océano parecen una imagen de portada de revista. Un huésped normal paga decenas de miles por noche. Pero si quieren reservar la isla completa, la cuenta se acerca al precio de un buen jet ejecutivo por una sola semana de descanso. Este es, quizá, el ejemplo más puro de una isla soñada. Una persona la vio, la compró, la mejoró, y ahora el mundo entero paga por el derecho a pasar allí la noche. La isla de Tyler Perry, cuando el sueño se quedó atrapado en la construcción. No todas las islas de multimillonarios se convierten en una postal perfecta. El director y productor Tyler Perry, para su cumpleaños número 40, cumple un sueño. Compra una isla privada en las Bahamas por aproximadamente $6,4 millones. Pero aquí se descubre que comprar un pedazo de tierra es solo el comienzo. En la isla casi no hay nada. Hay que llevar agua, electricidad, construir muelles, transportar palmeras y materiales desde tierra firme. El plan era hermoso, una enorme villa de estilo balinés, playas propias, un mundo propio. La realidad es más dura, la construcción se alarga durante años. Pasan más de 10 años y el proyecto todavía no ha sido llevado a la perfección. Este es precisamente el caso en que la isla resultó ser una reparación vial del nivel infinito. En contraste con los demás protagonistas, aquí se ve lo principal. No toda compra costosa llega a convertirse en lujo durante la vida de su dueño. Isla contra millonarios. La jugada astuta de un magnate de las telecomunicaciones. Otro multimillonario, que hizo su fortuna en el negocio de las telecomunicaciones, se entera de que grandes promotores inmobiliarios planean convertir una isla verde frente a las costas de Canadá en un barrio de cientos de villas caras. Y entonces, hace un movimiento que suena como el guión de un video. ¿Y si simplemente compro toda la isla completa? Así, una isla frente a las costas de Vancouver termina en manos de una sola persona por decenas de millones de dólares. Y sí, él también construye allí una mansión, un campo de golf, muelles e incluso un pueblito del lejano oeste, estilizado. Pero en lugar de convertirla en un lugar con un centenar de propietarios, deja a un solo dueño y unos pocos invitados. Desde la lógica de los ricos, esto es una mejora. El paisaje es el mismo, pero no lo comparten con cientos de vecinos, sino como máximo con amigos. Mustique. Como un regalo. A una princesa convirtió una isla en leyenda. A finales de los años 50, un aristócrata británico compra una isla caribeña por $45,000. Al principio sueña con plantaciones de algodón, pero rápidamente entiende, los tiempos cambian, y esa dirección es un billete al pasado. Entonces da un giro brusco, decide convertir la isla en un club para ricos y famosos, construye villas e infraestructura, pero los huéspedes no se apresuran a llegar. Y entonces hace una jugada que hoy parecería la colaboración del siglo. Regala una parcela de la isla a la princesa Margarita. Ella construye aquí su casa, empieza a pasar las vacaciones y, poco a poco, tras ella empiezan a llegar estrellas del rock, diseñadores, actores, magnates de la moda. La isla se convierte en una comunidad caribeña cerrada,
donde en una misma mesa cenan músicos, modelos, aristócratas y multimillonarios. Este es un ejemplo de cómo, con un solo invitado correcto, se puede convertir un trozo de tierra olvidado en una leyenda del nivel. Quiero ir allí JCA una vez en la vida. Larry Page. Islas. No para la foto, sino para el futuro. El cofundador de Google, Larry Page, tomó un camino inesperado. En lugar de una sola isla demostrativa para la foto, en los años 2010, compra de golpe varias islas en distintos puntos del mundo, desde las Islas Vírgenes hasta Fiji, por una suma aproximada de $100 millones. Pero la clave no está en construir allí otro mega resort. En algunas islas instala aerogeneradores, paneles solares y programas para proteger especies raras de animales y plantas. En la práctica, son laboratorios privados del futuro. En algunos lugares se prueban tecnologías verdes, en otros simplemente se conserva aquello que en el continente hace mucho desapareció. Para el espectador que está acostumbrado a ver una isla como decorado para el champán, la historia de Larry Page es un recordatorio. Incluso en el juego de los más ricos, hay quienes compran tierra no por una sesión de fotos, sino por los experimentos. El amigo salido de la friendzone, como una isla. Llevó a Aristóteles Onassis a la historia. Una de las historias más cinematográficas de esta lista. En los años 60, el magnate naviero griego Aristóteles Onassis era tan rico que podía permitirse cualquier villa en el Mediterráneo. Pero en el plano personal, todo era más complicado. Estaba cerca de Jacqueline Kennedy, pero seguía siendo solo un amigo de la familia. Y entonces compra la isla de Escorpios en el Mar Jónico por aproximadamente $11,000. Para aquella época, casi como una piedra comprada por casualidad. En lugar de dejar todo tal como estaba, literalmente recompone la isla. Lleva toneladas de arena blanca, planta cientos de especies de árboles, traza carreteras, construye villas, muelles y una capilla. Escorpio se convierte en el escenario perfecto para una nueva vida. Unos años después, precisamente aquí tiene lugar la boda de Onassis con la ya ex primera dama de Estados Unidos. Este es quizá el salir de la friendzone más caro y exitoso de la historia. De una isla común hizo un cuento personal del que todavía hoy hablan en todas las selecciones sobre lujo. Tarpon Island, un palacio del siglo XXI por 150 millones. Nos trasladamos a días casi actuales. En los años 2020, un inversor australiano compra una isla artificial frente a la costa de Florida por aproximadamente $150 millones. El objetivo es simple y al mismo tiempo delirante: crear una casa que no sea actual solo hoy, sino también dentro de décadas. En la isla hay una mansión de más de 2,000 metros cuadrados, piscinas privadas a ambos lados, cancha de tenis, muelles, un ala entera destinada a cocinas y personal de servicio, decenas de dormitorios, baños y dependencias. Esto no es simplemente una villa, es un resort privado en formato todo incluido, pero solo para una familia y sus invitados. Si una persona común necesita elegir entre casa y hotel, aquí todo se resuelve con un solo pago. Casa igual a hotel, del nivel de una marca de 5 estrellas en una isla. Islas de un anuncio en el periódico. A veces, hasta una isla no lleva detrás años de búsqueda. A veces, todo empieza con un anuncio en el periódico. Así, un empresario australiano vio un anuncio de venta de una isla, llamó, hizo cuentas y simplemente la compró por aproximadamente $6 millones. Hizo en ella un resort, bueno, pero no legendario. Unos años después repitió el truco con otra isla, ya más grande. El resultado fueron 2 sólidas islas hotel, pero bastante comunes, sin historias escandalosas, sin ambiciones imperiales y sin el estatus de la más. John Malone. Cuando 2,2 millones de acres todavía no son suficientes, uno de los mayores terratenientes privados de Estados Unidos posee aproximadamente 2,2 millones de acres de tierra. Y aún así, en algún momento decide: también necesito mi propia isla. Compra cientos de pequeñas islas frente a la costa del estado de Maine, así como un antiguo resort en las Bahamas, y lo cierra al público general. Los viejos hoteles son desmontados, y en su lugar crecen villas privadas, muelles,
restaurantes y zonas de descanso, accesibles solo para la familia y un estrecho círculo de amigos. Este ya es el nivel más alto del juego. Cuando tienes propiedades continentales, la isla deja de ser la compra principal de la vida y se convierte simplemente en otra ubicación donde todo funciona según tus reglas. La isla que no se sometió a los multimillonarios. Hay en el mapa de Europa una pequeña isla con sus propias costumbres y un microestado. En los años 90, dos hermanos multimillonarios compran junto a ella una pequeña isla rocosa. Construyen en ella un enorme castillo de estilo gótico, caminos de piedra, piscinas, helipuertos, e intentan de hecho convertirla en su propia mini monarquía. Inventan una bandera, sus propios símbolos, se entrometen activamente en la política de la isla vecina, intentan reescribir leyes, cambian las reglas del juego para la economía local. La historia se transforma en un largo conflicto, juicios y titulares escandalosos. La isla sigue allí, el castillo también, pero la conclusión principal es simple. Aunque seas multimillonario y tengas tu propio pedazo de tierra, eso no significa que el resto del mundo esté dispuesto a vivir según tus reglas. Necker Island, el negocio más hermoso del mundo del lujo. Y por fin, la isla que cierra perfectamente nuestra lista. A finales de los años 70, el joven Richard Branson, dueño de un sello musical, ve un anuncio de venta de una de las Islas Vírgenes Británicas. El precio es de alrededor de $6 millones. Él no tiene esa cantidad, pero romanticismo y ambición, sí. Vuela a la isla, se enamora de las vistas y hace una oferta varias veces más baja. La operación no ocurre enseguida, pero un año después, el vendedor, necesitado de dinero, acepta una suma ridícula según los estándares del futuro, alrededor de $180,000 en lugar de $6 millones. Así aparece Necker Island en manos de Branson. El gobierno británico le pone un ultimátum. Si en unos años no construye allí un resort, pueden quitarle la isla. Y entonces empieza un auténtico desafío al nivel Mr. Beast, solo que en la vida real. Expande el negocio, gana millones, reconstruye la isla, lleva madera, antigüedades y arte, construye villas, piscinas, canchas de tenis, muelles, crea un resort privado, que hoy alquilan empresas enteras y estrellas por sumas de 6 cifras al día. Aquí descansaron grandes empresarios, políticos y estrellas del espectáculo. Necker Island se convirtió de una piedra comprada por casualidad en un símbolo de cómo una apuesta audaz puede cambiar toda una vida. Si observamos todas estas historias, parece que los multimillonarios viven en una realidad paralela. Unos compran una isla por el silencio, otros por los experimentos, terceros por amor o estatus, y alguien convierte un pedazo de tierra en un mundo de juego donde una noche cuesta más que la mayoría de las casas. Una isla no es simplemente un bien inmueble. Es una manera de decirle al mundo, aquí todo será como yo quiera. Asegúrate de escribir tu opinión en los comentarios acerca de estas islas, y nos vemos en el próximo episodio en el canal para los más ricos. Aquí hablamos de lujo, riqueza y de la vida de las personas más influyentes del planeta. Gracias por vernos, y ahora mismo miren nuestros episodios anteriores de lujo, que ya están en su pantalla.